¡Silencio, carajo! ¿Estás queriendo enviar mensajes masivos a tus clientes y no sabes cómo hacerlo? Hoy te vamos a mostrar con WhatsApp cuál es la manera ideal para poder comunicarte masivamente sin generar spam, sin ser alguien indeseable, sin molestar a nadie, solamente comunicar nuestro contenido para vender. Bien, lo primero es lo primero, la forma para hacerlo es con listas de difusión, no con grupos de WhatsApp. Las listas de difusión es la manera ideal para poder transmitir nuestro mensaje, porque vos estás generando un mensaje que sale vía lista de difusión, que ya te vamos a mostrar cómo hacerlo, a un grupo de personas, y cada una de estas personas las va a recibir de manera individual. En un grupo de WhatsApp vos podés convocar a tus clientes y hacer un grupo con ellos, por ejemplo, pero por ejemplo cada uno de ellos estaría viendo el teléfono de los demás y eso de alguna manera estás afectando a su privacidad. Otro de los inconvenientes de hacer un grupo de WhatsApp es que entre ellos pueden haber distintos administradores y poder eliminarse, pueden armarse debates, y además los rubros de tus clientes seguramente son todos distintos. De modo que nunca es conveniente comunicar nuestro contenido vía grupo de WhatsApp, sí vía listas de difusión. La lista de difusión es ideal primero porque está pensado para eso y segundo porque no afecta la privacidad de nadie. Simplemente vos emitís un mensaje desde tu computadora, desde tu teléfono celular. ¿A cuántas personas? A 200, a 2000, a 5000 personas. Va tu mensaje hacia ellos. Ellos lo reciben como si fuera un mensaje individual que vos le enviaste a ellos y la comunicación se establece de manera impecable. Hacer una lista de difusión es por demás sencillo. Vamos a abrir nuestro WhatsApp Business. Si no usas la versión Business de WhatsApp, te sugerimos, te rogamos que lo hagas porque para trabajar es lo ideal. Nueva lista de difusión. Para enviar un mensaje vía una lista de difusión, lo primero que tenés que hacer es una lista de difusión. Una lista de difusión se compone, según las normativas de WhatsApp, de hasta 256 contactos. Pero, ¿cuál es el tema de todo esto? Que tienen que ser contactos. O sea, que vos tenés que haberlos registrados como tal en tu teléfono. Y no solamente eso, aquel contacto al quien vos estás enviando tu mensaje debe haberte puesto a vos en su agenda, te debe haber agendado como contacto para poder recibir tu difusión. Si él no te inscribió a vos como contacto, si no te registró, y si vos de pronto tenés solamente un número al cual le diste una respuesta y no lo agendaste como tal, la difusión se emite, tu mensaje sale, pero no llega a destino. Solamente llega a destino si ambas partes han sido agendadas. Nueva lista de difusión. Y acá tenemos de 0 a 256 seleccionados porque recordá que la forma es hasta 256 contactos. Si bien en un grupo de WhatsApp vos podés darte de baja o podés dar de baja a otro, etc., en la lista de difusión esto no sucede. Y eso está realmente bueno. Es decir, vos vas a enviar un mensaje al otro y el otro va a recibir el mensaje y no tiene posibilidad de darse de baja de este servicio. Salvo que sepa que si te saca de su agenda, inmediatamente quedarías vos fuera de la posibilidad de enviarle una lista de difusión. De todos modos, el hecho de que no tenga la posibilidad de darse de baja, si bien es un beneficio, yo siempre recomiendo darle la posibilidad a las personas para que tu mensaje sea recibido si uno quiere. Y uno debe ser merecedor de ese prestigio de poder llegar a las personas y que éstas quieran recibir tu mensaje. Lo que yo hago, cada uno tiene su estilo, lo que yo hago es poner en mi mensaje cada vez que hago mis difusiones, mis ventas, mis promociones, etcétera, es ponerle una línea donde los invito a que si no quieren seguir recibiendo mi mensaje, me respondan a este con la palabra remover. Porque tal vez el mensaje le esté llegando a un empleado público y de pronto nosotros tenemos un mensaje full a emprendedores y no tiene nada que ver. Entonces esta persona te invita a que la saques de su lista de difusión con la palabra remover, vos simplemente lo removes y ya. Nunca tiene la fuerza que tuviera si es que va tras un objetivo. Fundamental, primero, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero promover? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que quiero conseguir?
y cómo voy a reaccionar una vez que la gente me responda que tengo que tener todo listo. Así que tener un objetivo es fundamental como primer paso. Segundo, ponerle un nombre a tu lista de difusión. Siempre es conveniente, y esto es muy marketinero, saludar a tu cliente recordando su nombre. Este se siente reconocido y es buenísima esa sensación. En el caso de las listas de difusión hay también algo que se relaciona con esto. Por ejemplo, si vos tenés entre tus clientes a publicistas y vos escribís una lista de difusión que diga buenos días publicistas o buenos días publicitarios, estos van a recibir tu mensaje de otra manera a que si lo haces de manera genérica. Entonces, si vos por ejemplo haces una lista de difusión que le pones lista de difusión para publicistas, o lista de difusión para panaderías, o para emprendedores, o para alumnos, o lo que sea, estos los van a recibir con mucha más anuencia. Así que ponerle un nombre a tu lista de difusión es fundamental, considerando que la lista de difusión no solamente son para vender, sino que te pueden servir para promover, te pueden servir para hacer marketing de contenido, es decir, para enviar un mensaje de valor que no tenga contenido comercial. Pero también si sos una empresa y tenés 50 empleados a los que querés decirle algo, podés hacer una lista de difusión para tus empleados, para tus directivos, podés hacer una lista de difusión para lo que quieras. Tu creatividad allí manda. De modo que empezamos a seleccionar los contactos. Ahí va, ¿ves? Y ahí se va generando nuestra lista de difusión. Cuando la hiciste, ya tenemos los contactos aquí. Picamos acá y acá es donde vamos a ingresar para editarlos y le vamos a poner, por ejemplo, lista publicitarios. Y ya nos quedó. ¿Ok? Tercero, es importante saber que si bien vos tenés que tener agendado a tu cliente, eso no es nada sencillo, considerar que tu cliente te agende a vos, eso a veces no se da. Entonces, para lograrlo, muchas veces es conveniente invitarle a tu cliente a que te agende, que te mande una muestra de que te tiene agendado como contacto, y a cambio vos lo haces participar de un sorteo, por ejemplo. De esa manera se genera un vínculo que es interesante, es hasta divertido, y te va a permitir saber exactamente quién es ese cliente, si te tiene agendado, cómo se mueve, cómo piensa, etc. Tenés otro tipo de conexión con ellos. Podemos sumar contactos, sumamos otros y seguramente vamos a poder sacarlos. Vamos a ver cómo se hace. Eliminar de la lista de difusión. Extra tip para poder hacer las mejores listas de difusión. Fundamental es conocer cómo se hace. Si bien nosotros te vamos a decir que las listas de difusiones tienen como límite 256 usuarios, así lo dictamina WhatsApp, vos vas a poder hacer hasta 256 usuarios por cada lista. Supongamos que vos tenés 1000 usuarios, que tenés 1000 clientes agendados como tal, pues vas a poder hacer 4 listas de difusión de 250 cada uno aproximadamente. Ahora, el resultado, y esto se trata del tip, va a ser muy superior en la llegada a tus clientes si es que las listas las haces más cortas. Es decir, si en vez de hacer 4 listas de 250 haces 10 listas de 100, te puedo asegurar que como mínimo el doble de usuarios van a recibir tu mensaje. El mensaje sale y llega en cuestión de segundos, así que esto es muy rápido, lo tenés que preparar muy bien. Te recomiendo siempre hacer una pruebita, tener a alguien que reciba. Si tenés 2 teléfonos, por ejemplo, es lo ideal. Haces una lista de difusión, necesitas tener 2 usuarios como mínimo para generar una lista de difusión, así que se lo envías uno a un conocido y otro a vos, y bueno, podés ver cuál es el resultado, cómo está saliendo, porque una vez que salió. Esto impacta muy fuerte y no es la forma ideal probar haciendo las listas y enviando los mensajes a tus clientes, porque estos pueden sentirse resentidos y no querer ya recibirlos. Así que hacete unas cuantas pruebas primero, después envía tu mensaje y ya está. Si te gustó este video, por favor, compartirlo. No te olvides de suscribirte para no perderte los próximos. Mi nombre es Carlos Ibarra de Martech Marketing Digital. Estamos aquí en Pinamar y esta semana vamos a hacer otro video más para vos.